2025 fue un año bastante intenso a nivel histórico porque tuvimos distintas emociones que van desde alegría porque logramos revivir a nivel recreativo al lobo gigante con el nacimiento de los adorables cachorros Rómulo, Remo y Khaleesi. El progresismo está siendo derrotado del campo cultural con el fracaso del remake de Blancanieves de Disney y la gran aceptación social y económica de la campaña American Eagle con Sydney Sweeney. También tuvimos un nuevo papa en el Vaticano, León XIV, que es mitad gringo y mitad peruano, que nos quitó el susto apocalíptico de la profecía de San Malaquías. La guerra de Gaza ha llegado a su fin con la victoria de Israel y la negociación de Trump, aunque también hubo conflicto a bombazos con Irán. Además de que el libertarismo se está considerando en América Latina con la batalla cultural de Javier Milei, que se está inspirando liderazgos disruptivos pro mercado en la región. Pero dejando de lado estos hechos en el año presente que agoniza, ¿qué nos reparará la próxima vuelta al sol? Para saberlo he decidido traer una serie de profecías realizadas por los mayores observadores de la red social de la historia, que con sus agudos sentidos supieron prever lo que podríamos vivir, por lo que prepara unas botanas y un refresco porque la cita de esta noche es con el futuro desconocido. ¡Vamos! Profetas ha habido muchos, pero el primero de la lista es un viejo conocido en este canal, porque mi primer video en YouTube fue sobre el gran Nostradamus. Para quien no lo conozca, Michel de Notre Dame, nombre de pila del gran visionario francés, fue un médico, farmacéutico y profeta de origen judío, pero que veía a Jesús de Nazaret como el Mesías porque creció como católico. Le tocó vivir en una época convulsa en Europa en medio de la revolución protestante de Lutero, brotes de enfermedades infecciosas y autoritarismo eclesial, porque en aquellos años la Iglesia Católica usaba el poder otorgado por el gobierno para perseguir a las personas que no estuvieran de acuerdo con su doctrina por medio de instituciones como la Inquisición. Nostradamus se ha hecho popular por predecir con anticipación varios hechos históricos como el incendio de Londres en 1666, el ascenso de Napoleón Bonaparte, las guerras mundiales, los ataques del 11 de septiembre, la pandemia de 2020, por lo que está bastante probada su capacidad de observar el futuro a través de los ojos del pasado, porque era un lector entusiasta de la historia universal. Para 2026, estas son sus profecías, siendo la siguiente la primera de ellas. Cuando Marte gobierna su camino entre las estrellas, la sangre humana salpicará el santuario. 3 fuegos se elevan desde los lados orientales, mientras Occidente pierde su luz en el silencio. ¿Qué quiere decir Nostradamus con el anterior cuarteto? Aquí viene la explicación. Según los astrólogos, el planeta Marte es el señor de la guerra, el conflicto y el fuego, por lo que tendrá una fuerte influencia en el cosmos en 2026. Por lo que, según los bateadores, en 2026 habrá un aumento de la agresión, las tensiones políticas, los disturbios e incluso los conflictos militares entre las grandes potencias como Estados Unidos y China, Europa Occidental y Rusia, Israel y los árabes saudíes contra la teocracia islámica de Irán, que aunque Estados Unidos destrozó el plan nuclear persa, los ayatolas tienen bien guardados sus conocimientos y su uranio para relanzar su estrategia atómica contra Occidente dentro de poco. ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a morir! En el anterior verso, Nostradamus habla de la decadencia de Occidente que pierde su luz debido al infierno burocrático en la Unión Europea, el retorno del proteccionismo a la economía americana, que a la larga dejará a Estados Unidos con menor capacidad de innovación que otras potencias, pero también la decadencia moral e ideológica de Occidente con la guerra de Israel contra Gaza,
donde los políticos europeos y la prensa tradicional se dejaban meter bien doblada la propaganda de Hamas, presionando de forma injusta al Estado judío por ser el único actor democrático en la región, mientras a los guerrilleros palestinos se burlaban en nuestra cara al decir una y otra vez que mentían, inflaban números de bajas, se inventaban hambrunas, promovían acusaciones de holocausto infundadas sin siquiera sonrojarse. Agradezco estas verdades que estás diciendo. La segunda y última profecía de Nostradamus para 2026 dice que las sombras caerán, pero el hombre de luz se levantará y las estrellas guiarán a quienes miran hacia adentro. A diferencia de la primera, es más fácil de interpretar y es más positiva porque muchas personas en los últimos años están buscando una conexión con lo sagrado, ya sea a nivel cultural o religioso, para poder enfrentar el difícil mundo que vivimos. De Nostradamus toca ahora conocer las profecías de Baba Vanga, la gran profetisa de los Balcanes, que no solo confirma lo que ha dicho el vidente de Provenza, sino que lo complementa de manera extraordinaria. Baba Vanga fue una experta en plantas medicinales y astróloga búlgara que vivió entre 1911 hasta 1996, que se hizo famosa por predecir grandes eventos de la humanidad sucedidos durante el siglo XX. Tuvo una niñez difícil entre la persecución política contra sus padres que llegaron a perderlo todo y las dificultades que conllevan tener una discapacidad visual, viviendo muchos años en pobreza hasta que aprendió a leer en braille, tocar el piano y habilidades prácticas adaptadas en una escuela para ciegos. En su vida adulta aprendió todo lo relacionado con las plantas medicinales, creó una pequeña tienda que le trajo muchos clientes y con las conversaciones, a pesar de que no tenía gran escolaridad, pudo conocer cómo funciona el mundo y la sociedad, algo que le ayudaría a realizar sus predicciones que tienen más de agudo análisis reflexivo que de mística. Fue famosa por predecir el final de la Segunda Guerra Mundial, la caída de la Unión Soviética, el atentado a las Torres Gemelas de 2001, la pandemia, la guerra de Ucrania y Rusia con gran precisión a través de un lenguaje sencillo y campesino. Para 2026, la sanadora de Petrich dejó dos profecías, siendo la primera sobre la inteligencia artificial, donde a pesar de que el concepto era muy incipiente en los años en los que vivió, Baba Vanga advirtió que en la tercera década del siglo XXI la IA puede salirse de control, debido al acelerado desarrollo de la misma sin considerar reglas básicas de valores compartidos, algo que va muy en línea con lo propuesto por magnate tecnológicos como Elon Musk, que ya en 2025 ha tenido que darle fajazos algorítmicos a Grok por responder a los usuarios en Twitter con comentarios ofensivos y prejuicios. Baba Vanga también dejó advertido a su pueblo que en 2026 se iba a dar el gran contacto con los extraterrestres, teniendo una coincidencia temporal con el acercamiento del objeto interestelar 3 Atlas. Ha alimentado teorías en redes sociales de que pronto los marcianos llegarán a tomarse un café con la humanidad. Ya me enteré que eres un alien, me lo dijo alguien. Con razón estás chaparra, cuidado que ya te anda buscando la NASA. Agentes del gobierno están tocando la casa. Si tengo hijos contigo van a salir de otra raza. Eres una amenaza. Continuamos con las profecías para 2026 y nos van quedando 3 profetas, cada uno con una profecía, siendo el próximo uno de Latinoamérica y el que tengo ya un video en este canal, Paravicini de Argentina. Este gran observador y artista vivió entre 1898 hasta 1974, donde a través de sus dibujos, pinturas y pequeños textos hizo bastantes predicciones sobre el futuro, hoy nuestro presente. Entre las profecías más famosas de Paravicini están la llegada a la televisión, la terrible dictadura marxista en Cuba, el atentado del 11 de septiembre y mucho más reciente la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023, donde no solo dijo que el León de Buenos Aires es el hombre bis que llegaría a través del balotaje, sino que la causa libertaria sería macabea, porque Milei lucharía contra el globalismo progresista, algo que Paravicini advirtió con la psicografía que reza:
En América del Sur, la Argentina luchará su libertad de las libertades, la libertad de Dios. Para 2026, Parravicini señaló que el hombre gris tendría otro libertador aliado en Sudamérica, con la siguiente profecía: la nación del cóndor dormido volverá a alzar vuelo, y dijo: donde los Andes rozan el sol, una tierra de lenguas mezcladas despertará. El trueno resonará desde los montes y un nuevo rostro se alzará entre el polvo del olvido. Según los seguidores de Parravicini, el autor posiblemente se esté refiriendo al nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, que en las elecciones de 2025 derrotó al MAS, grupo mafioso convertido en partido político socialista al servicio de Evo Morales y su secuaz Luis Arce, que durante 20 años destruyeron la economía de Bolivia. Para muchos, el retorno de la sensatez económica a este país andino y su posible reconstrucción sea el significado de la anterior profecía. ¡Sí! ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos! Los dos siguientes profetas son parte de la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, el libro más importante del pueblo judío. Estamos hablando de Isaías y Zacarías, siendo el primero el profeta más grande en extensión literaria y relevancia, tanto para el judaísmo como el cristianismo, mientras que el segundo fue un profeta menor, pero no por ello más importante, porque sería consejero de Israel en su etapa como nación restaurada parcialmente tras el destierro a Babilonia. Isaías fue miembro destacado de la corte del reino de Judá, porque fue pariente y asesor de los reyes Azarías, Jotam, Ahaz, Ezequías y Manasés, pero moriría aserrado en el reino de este último por la gran persecución autoritaria contra sus críticos. Entre sus profecías famosas estuvieron el ascenso del rey Ciro, gobernante aqueménida que permitió a los judíos volver a Jerusalén, el nacimiento, obra y final de Jesús de Nazaret, y la restauración definitiva de la nación judía en su tierra ancestral en 1948. Para 2026, algunos de sus estudiosos señalan que la siguiente predicción podría cumplirse. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Lorer están desamparadas, embajadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien las espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Here I come. Here I come. ¿Qué quiere decir esta profecía de Isaías? Algunos de los expertos en literatura judía señalan que el profeta davídico se refería a Siria, que tras el final de la guerra civil entre las fuerzas rebeldes de Al-Jolani, convertido en presidente y con su nombre de pila Al-Shara, y el régimen narcoterrorista de Al-Assad, podría desatarse otro conflicto de la grandísima fruta, ya que hay mucha tensión entre los kurdos, los cristianos, los árabes, los drusos y los islamistas salafistas que forman parte del ejército rebelde sirio. Por lo que, de pasar a esto, Siria podría perder el poco reconocimiento internacional adquirido, la inversión extranjera anunciada para restaurar una economía donde 9 de cada 10 sirios es pobre. Para Israel, esto tendría afectaciones porque Irán y Rusia, enemigos de la nación judía, podrían recobrar el vacío de poder y volver a poner a otro líder similar a la familia Assad, con el que joder a Tel Aviv. Ahora veamos la profecía de Zacarías, el coach de Israel durante la construcción del segundo templo de Jerusalén. Abre tus puertas, Líbano, y consuma el fuego tus cedros. Para los seguidores del judaísmo, Zac está hablando de una posible guerra de Israel con el pueblo fenicio, ya que el gobierno del país de Mia Khalifa ha fracasado en desarmar totalmente al grupo extremista Hezbollah, porque los alumnos del viejo de la montaña, Nasrallah, han estado amenazando con un conflicto civil si le quitan sus pistolas. Después de escuchar estas profecías sobre el próximo 2026,
¿Ustedes creen que se cumplirán a rajatabla? ¿Son las profecías grandes observaciones del futuro? ¿O estamos viendo una emulación de nuestros mayores miedos con similitudes de hechos pasados? El debate está servido en la caja de comentarios, porque yo solo expongo la información y el espectador tiene la última palabra. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres apoyar mi trabajo y quieres conocer todo el material, te recomiendo suscribirte. En la descripción te dejo mis redes sociales para que puedas estar en contacto conmigo, ya que publico mi día a día y dejo mucho material avanzado que te encantará. Te lo ha contado Adrián y te deseo dulces sueños.